No tendría sentido. No tendría razón de ser. O sea, ¿por qué arrepentirme con alguien que no le importaría la moral, por ejemplo? ¿Por qué tener que relacionarme u obedecer a alguien que es indiferente? No, es un Dios que se relaciona. Y cuando nosotros buscamos ello, es reflejo de eso. Fíjense, un reflejo, el Isaías 1:18. Yo se los leo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un Dios. O sea, este versículo, si no fuera un Dios personal, no tendría sentido. ¿Con quién tendría yo que ponerme a cuentas? Pero habla de esa relación con Él. Habla de esa comunión con Él. ¿Sí? Dios mismo busca una relación personal con su creación y particularmente con el ser humano. Dios creó al ser humano para que el ser humano lo conociera. Ya hablábamos de él en otros estudios, cómo habríamos de ser destinatarios de su bondad y viendo así su grandeza, viendo así su majestad. Lo cierto es que la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un Dios que en su bondad desea relacionarse con nosotros. ¿Qué es la Biblia sino la historia de Dios y cómo el hombre cae de esa relación y Dios restaura esa relación con el hombre? Por su gracia y su misericordia. Insisto, no porque lo necesite. Y vemos cómo se relaciona con su creación. Por ejemplo, habla con ella. Génesis 3:11. Yo se los leo. Génesis 3:11. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol en que yo te mandé que no comieses? Ahí está hablando con la creación. Otro ejemplo, 4:9. Le dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Vemos una relación de Dios con su creación, hablando con su creación, no una indiferencia. 16:8. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyó de delante de Saraí, mi señora. Vemos, insisto, ahí otra vez la relación. Cómo habla Dios con su creación. Además lo vemos como un Dios que no es indiferente, sino que la verifica, que la revisa. A ver, Dios es omnisciente, es decir, sabe todo. Pero esto es una manifestación de decir, de que nos está diciendo a nosotros, yo estoy atento de ustedes, yo los conozco, fíjense. Génesis 11:5, yo se los leo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 18:20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces vemos cómo Dios está al pendiente de lo que sucede. No es como los filósofos que dicen, no, bueno, es que ya Dios creó y ya, se desocupó de la creación. No, Dios está al pendiente de ella. Dios se ocupa de ella. Pero más aún, la propia creación le genera sentimientos. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es un dolor que siente Dios. ¿Por qué? Por ver cómo ese pueblo, esa humanidad que había creado, se apartó y se pecó y aumentó su pecado en gran manera. Le dolió y tuvo que hacer justicia, perseverando solo un grupo de 8 personas. Entonces vemos que Dios no está ajeno a la creación. Insisto, en el comparativo para entender qué es una personalidad, lo podemos ver que no es esa fuerza, no es ese ser ajeno a su creación que creó y se olvidó de ella. No, está involucrado en ella. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Que el pecado rompió esa relación. Se relacionaba Dios con el hombre. Ahora sí vamos, Génesis 2:15-17. Vamos a estar ahí un ratito. Creo que David dice, ¿no? O que dice que
¿Quién es el hombre para que Dios... Para que te acuerdes de él. Ajá. ¿Sí? En su ¿Qué? 2, versículos 15 a 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Había una relación en la que Dios directamente hablaba con el hombre, estaba ahí, estaba relacionándose con él. Incluso lo vemos en el versículo 19, que le llevó animales a Adán para que los nombrara. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, vemos que Dios se relaciona. Así estaba la relación, era pegada con él. Había una relación continua, sin problemas, sin interrupción. De hecho, en el momento de la caída vemos cómo se confirma que había una relación. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Sabemos que el hombre desobedece, es tentado, cae porque desobedece. No porque haya comido el fruto, no porque haya comido una manzana, no, eso es tontería. O que haya tenido relaciones, tampoco, eso son tonterías. No, simple y sencillamente desobedeció. Y esa desobediencia implica pecado. ¿Y el pecado qué pasa? Rompe la relación. Aquí en lo que vamos a leer confirma también que había una relación y cómo el pecado la rompe. Vamos al capítulo 3, versículos 8 a 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos como en un principio Dios está... los dos primeros versículos confirman cómo había una relación. ¿Por qué? Porque Dios está en el huerto, donde había puesto al hombre y donde paseaba con él y se relacionaba con él. ¿Dios sabía que habían pecado? Sí. Claro. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué les preguntó? Porque quería que él lo reconociera, ¿no? Y lo confesara. Que se arrepintiera, exactamente. Que se arrepintiera. Pero vemos ahí que se paseaba con el hombre. ¿Qué pasa? Peca. ¿Y qué tiene que hacer Dios? La consecuencia natural. Versículos 23 y 24. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, viene el pecado, cae y se rompe esa relación. Lo echa del Edén, lo echa de su presencia. Ya no iba a estar en su presencia. Eso es lo que provocó el pecado. Incluso el hombre, con el pecado, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve necio. Rehúsa oír a Dios. Isaías 59, 1 a 2. Yo se los leo para que no nos apartemos de aquí. Eso es lo que provoca en el hombre el pecado. Ya vimos lo que hace Dios. Dios lo echa fuera al hombre. Pero vemos que ahora ¿qué pasa con el hombre? El hombre se vuelve necio. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese pecado, o sea, Dios dice, tengo mi mano extendida. Y no obstante el hombre en su pecado se vuelve necio, lo rechaza. No te quiero oír, ni siquiera, es más, oculto mi rostro para no oírte. ¿Por qué? Porque obviamente vemos la palabra y nos expone. Pero eso es lo que provoca el pecado. ¿Sí? Entonces, vemos a Dios queriéndose relacionar, vemos el pecado que rompe la relación y vemos esa separación. Dios echa al hombre y el hombre mismo no quiere a Dios, lo rechaza en esa naturaleza caída. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Dios
en ese anhelo de tener esa relación con el hombre, la restaura él mismo. Fue Dios mismo quien buscó a Adán, no fue Adán quien buscó a Dios. Así como con nosotros. Decía algún predicador, Dios fue quien buscó a Adán y no Adán a Dios. Y así ha sido desde entonces toda la historia del hombre. El hombre no es el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer otra vez los versículos 8 a 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y a su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, sabiendo Dios que el hombre había pecado, ¿quién es el que lo busca? Dios al hombre. Es Dios quien va ahí. Y es más, fíjense, antes de dictar la sentencia en contra del hombre, de decirle, esto es la consecuencia de tu pecado, ¿qué le dio Dios al hombre? La promesa. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa. Antes de dictar la sentencia donde venía, que lo vemos en el versículo 16, que multiplicará sus dolores, al hombre le maldice la tierra y le dice que va a comer con dolor, antes de esa sentencia le dice, hey, yo te voy a salvar. Aquí está mi promesa. ¿Es Dios malo? En absoluto. Vemos su promesa, pese a la desobediencia de esta bola de cerdos que somos pecando contra nuestro Dios, y Él estira su mano y nos muestra su amor. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Una de las razones por las que entendemos y porque se revela como Hijo, Padre e Hijo, es una manifestación de entender a Dios el gran dolor que significó dar a su Hijo por esta humanidad caída, por este pueblo caído. No porque valiéramos mucho nosotros, sino porque el pecado era muy grande. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es la muestra de ese amor. Ese amor de Dios buscando restaurar la relación que el mismo hombre rompió. Fíjense lo que dice Lucas 19:10. Ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de amor buscando a los perdidos, a la oveja perdida, a la moneda perdida. Incluso Dios usa todas las circunstancias. ¿Se acuerdan que hemos visto a lo largo del estudio cómo Dios realmente controla la historia? Dios dispone lo que ha de suceder. Aún la sequía, lo vemos por ejemplo cuando mandó y tuvo que pasar José todo lo que tuvo que pasar porque él iba a mandar una sequía, pero todo eso fue su plan para llevar a su pueblo, después redimirlo, mostrar su grandeza y entonces mostrar ese plan de salvación a través de ellos. Bueno, todo eso, todo lo que sucede en el mundo, pero también lo que sucede en nosotros, Dios lo usa. Y lo usa para traernos a Él. Hechos 17, a su pueblo, obviamente. Hechos 17, 26 a 27.
Y de una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres.